Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje trataremos el tema del sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. El sustantivo es también conocido como el nombre, justamente porque la función que cumple es nombrar a distintos seres. Por ejemplo, persona, perro, Antonio, voluntad, bolígrafo, España, computadora, etc. Ahora vamos a definir al sustantivo desde los criterios de la lingüística. Vamos a empezar por la morfología y nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de las palabras. Entonces, ¿qué nos dice? Que es una palabra variable porque posee accidente gramatical. ¿De qué? De género y número. La raíz de un sustantivo puede admitir a los afijos derivativos y flexivos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder indicarnos el género y número. La semántica estudia el significado de las palabras. Por lo tanto, nos dice que el sustantivo designa o nombra elementos de la realidad, seres, ya sean personas, animales, pensamientos, etc. Es la categoría gramatical que se encarga de nombrar entonces a los seres y objetos de cualquier naturaleza. El criterio léxico estudia el inventario de palabras. Por lo tanto, el sustantivo nos dice que es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque puede crear nuevos sustantivos, o sea, puede crear nuevos nombres. La sintaxis estudia la estructura interna de una oración, por lo tanto, nos va a decir cuál es la función que cumple el sustantivo dentro de la estructura de la oración. Por ejemplo, si nosotros aquí en la oración que nos dice la blusa azul me gusta más, ¿cuál sería la palabra que indica acción? Gusta, ¿verdad? Ese es mi verbo. Si nosotros preguntamos al verbo, ¿qué me gusta más? Entonces mi respuesta será la blusa azul. ¿Qué vendría a ser eso? El sujeto de la oración. Azul es un adjetivo calificativo. La es el artículo y blusa sería el sustantivo. ¿Cuál es la función del sustantivo? Es núcleo del sujeto. Pero el sustantivo no solamente va a cumplir la función de núcleo del sujeto, puede cumplir otras funciones más. Vamos a la clasificación del sustantivo. Semánticamente, vamos a clasificar al sustantivo en sustantivos comunes, sustantivos propios. Los sustantivos comunes se subclasifican en abstractos y concretos. Los concretos en individuales y colectivos y tenemos a los derivados y primitivos. Vamos a estudiar ahora de manera individual a cada uno de ellos. Empezamos por los sustantivos propios. Los sustantivos propios nombran en forma concreta algún sujeto u objeto. Por lo tanto, va a distinguirnos y diferenciarnos de los demás dentro de nuestra misma clase o especie. Por ejemplo, Andrea, Asia y Marta, que vienen a ser sustantivos propios. En cambio, los sustantivos comunes nombran de forma general a toda persona, animal u objeto. Por sus propias características y cualidades nos van a agrupar
en una determinada especie y nos van a designar un nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, libro. A los animales que ladran, perro. A los que maullan, gato. Tengo mesa, etc. Vamos a los sustantivos abstractos. Cuando decimos que un sustantivo es abstracto. Nombra ideas o sentimientos, es decir, todo aquello que no se percibe o no sea percibido por nuestros sentidos, que son elementos que no forman parte de nuestra realidad y que no van a ser percibidos por nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, inteligencia, libertad y bondad. En cambio, los sustantivos concretos son todos aquellos que van a ser perceptibles por nuestros sentidos, que lo puedo mirar, que lo puedo agarrar, que lo puedes degustar, ¿de acuerdo? Y que lo podemos oler o escuchar. Ejemplo, bolígrafo, cartera. Vamos a los sustantivos contables. Los sustantivos contables designan cosas que pueden ser enumerados, que tú lo puedes contar, ¿de acuerdo? 2 panes, 3 casas, 4 computadoras, etc. En cambio, los no contables son susceptibles de enumeración, pero sí pueden ser medibles, se puede medir. Ejemplo, harina, leche. No se puede contar, pero sí se puede medir. Los sustantivos individuales se utilizan para nombrar en forma particular a un ser que generalmente pertenece a una determinada especie o clase. ¿De acuerdo? Ejemplo, isla, hormiga. Son sustantivos individuales porque están nombrando, ¿de acuerdo?, de manera particular a un solo ser. Los colectivos, en cambio, nombran a seres que engloban a otros de un mismo tipo o clase. Por ejemplo, flota. Cuando nosotros decimos flota, estamos designando o estamos nombrando a varios barcos. Y si decimos enjambre, nos referimos a un conjunto de abejas. Los sustantivos derivados son aquellos que derivan de otras palabras. Poseen morfemas derivativos. Nosotros ya la clase anterior hemos estudiado morfología. Por ejemplo, de libro, librería. Es un término que se ha derivado del sustantivo individual libro. Los sustantivos. El nombre de las palabras, jóvenes, ¿sabían ustedes que es transformado a veces por razones coloquiales, por la lengua coloquial o familiar? Por ejemplo, de Pedro, Perico. De Luis, Lucho. De Graciela, Chela. A este tipo de sustantivos se les denomina hipocorísticos. Apréndetelo, por favor, para la siguiente clase. Ahí te dejo un listado de sustantivos individuales y colectivos que nos tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Repásalos y apréndelos. Algo importante que debes tener presente. Los sustantivos propios carecen de significado. Es por eso que no se puede atribuir rasgos de contenido. Esta es la razón de que los nombres propios no aparezcan en el diccionario, ¿no es cierto?
Tu nombre no aparece en el diccionario, ni el mío, ni de ninguna persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque carecen de significado. Además, no poseen intención ni extensión. Entre los nombres es posible establecer, de acuerdo, es imposible establecer relaciones léxicas. ¿De qué? De hiperonimia, hiponimia, sinonimia, antonimia u homonimia. Otro aspecto importante que también debes tener en cuenta es que los sustantivos pueden ser colectivos léxicos. ¿Cuándo? Porque no poseen estructura morfológica que exprese colectividad. Y los colectivos morfológicos se forman con sufijos que designan grupos. Tienes acá ejemplo. Arboleda viene a ser un colectivo morfológico y rebaño es un colectivo léxico. Muy bien, jóvenes, ahora les toca trabajar a ustedes. ¿Ya? Vas a agarrar el libro de lenguaje en la página 80 y vas a desarrollar hasta la página 85 de la tarea. Lo vas a hacer con lapicero. Luego le vas a tomar una foto de estas páginas con tu celular y lo vas a subir a tu PC, tu laptop, y me lo vas a enviar por el mismo Google Classroom. ¿De acuerdo, jóvenes? No olvides siempre lavarte frecuentemente en las manos y lo más importante, quédate en casa. Ok, jóvenes, hasta la siguiente clase.